Y Sigmund Freud en el año 1929 escribió El malestar de la civilización. Y cuando uno mira los acontecimientos en el mundo que nos toca, recién escuchábamos la crónica de Brasil, entre 5.000 y 10.000 personas irrumpiendo en los edificios públicos, llamando a un golpe de Estado. Cuando uno mira, bueno, lo que pasa en Chile, en Perú, en Bolivia, estoy hablando de nuestra región, pero puede ir a los Estados Unidos con ese intento en el Capitolio que no se diferencia tanto de lo pasado en Brasil, y mira en Europa la guerra, y mira lo que está pasando en Israel, y mira lo que está pasando en casi todos los lados. Dice, sí, sí, hay un malestar de esta civilización. Vamos a ver si este politólogo que siempre tiene una aguda mirada sobre la fenomenología nos ayuda a entender qué nos está pasando como humanidad. Me refiero al querido Andrés Malamud. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miguel, ¿cómo estás vos? Muy, Gracias por llamar. por favor. A ver, Andrés, ¿qué nos dirías a esto que yo de alguna manera he denominado malestar de la civilización en esta pospandemia? Me gusta el título. Claro que si lo comparamos con el mundo en el que escribía Freud, este es mucho más benigno. Él estaba hablando entre el fascismo y el nazismo. Estaba anticipando el holocausto. Ahora lo que nosotros tenemos es 10.000 lunáticos que tomaron 3 edificios públicos en Brasilia. Es grave, pero mucho menos grave. Y sin embargo lo que vemos es una insatisfacción general, sobre todo en Occidente, con la situación de vida, que se puede explicar de una simple manera. Es la primera vez desde la posguerra en que la generación que viene siente que va a vivir peor que la que pasó. Es decir, hay una frustración de las expectativas. Y esto en algunos países se manifiesta en forma de grieta o polarización afectiva y en otros no. En Brasil, en Estados Unidos, la polarización afectiva es enorme y además está condimentada por creencias religiosas rígidas. Lo que nosotros vemos es que en la religión, cuando uno se pone halcón, no acepta al contrario porque es el hereje, es el infiel. En la política es el adversario. Y acá lo que estamos haciendo es tornar las creencias religiosas radicalizadas, me refiero a Brasil, me refiero a Estados Unidos, en convicciones y posiciones políticas. Y esto no es un invento interpretativo. Si vos ves los billetes de esos dos países, tienen a Dios en su moneda. In God we trust, dice el dólar, Deus seja louvado, dice el real, la moneda brasileña. Así que lo que estamos viendo acá es una extremización de posiciones que son incompatibles, porque acá está en juego la verdad, está en juego Dios, no está en juego mi posición nada más. Para estos tipos, Lula habla con el demonio, no estoy exagerando, así es como lo dicen en sus redes sociales, y por eso Lula en su campaña tuvo que salir a decir explícitamente que no solo no había hecho un acuerdo con el demonio, sino que ni siquiera se había comunicado con él. Imagínate a qué nivel de locura estamos llegando. Pero otra vez, ese nivel de locura no se aproxima al nazismo ni al holocausto. Es mucho más inorgánico, es mucho más lunático. En el caso de ayer, por ejemplo, tomaron 3 edificios sin dirigentes, sin gobernantes. Los norteamericanos, 2 años atrás, tomaron un edificio, pero por lo menos estaban los gobernantes adentro. Uh -huh. Estos lunáticos brasileños, bolsonaristas, tomaron 3 edificios, fueron más efectivos inmobiliariamente, pero fueron mucho menos efectivos dirigencialmente, porque estaban todos fuera de Brasilia. No estaba Lula, no estaban los diputados, ni estaban los jueces. Se tuvieron que conformar con romper vidrios. Ahora, Andrés, has incorporado un factor muy interesante en esta era, ¿no? Supuestamente postmoderna, siglo XXI, donde incorporaste el factor religioso. ¿M? Y hasta dónde tienes poder. Pero hay otros países donde por ahí no se da exactamente igual. Podemos venir a nuestra Argentina en esto donde el político ya no es el adversario circunstancial, sino es el enemigo, y donde también vemos una grieta tan intensa. Hablemos de la Argentina un minuto. ¿Cómo ves eso? Porque ahí, acá por lo menos el factor religioso aún no está tan presente. Así es. Y por eso lo que te voy a decir es contraintuitivo y te puede sorprender. Pero veo a la Argentina mejor que Brasil y mejor que Estados Unidos. ¿En qué sentido mejor? En que las diferencias políticas no se administran por vía violenta. No hay tiros, no hay ocupación del Congreso, hay piedras, por Uh supuesto, -huh. hay roce, hay fricción. La política es un juego como el fútbol.
no como el vóley. Los cuerpos se encuentran y se chocan. Pero no hay Marielle Franco, que fue la concejal carioca asesinada a balazos en Río de Janeiro. No hay activistas ambientales siendo acribillados todas las semanas en la Amazonia. O periodistas que por hacer investigación son masacrados en México por docenas. En Argentina tenemos una grieta que es muy fuerte, pero es retórica. Nos peleamos en los asados, nos separamos de los cuñados, no volvemos a hablarnos entre amigos, pero no nos agarramos a tiros. Así que, desagradable como es, nuestra grieta no es religiosa, es política. El otro es concebido como enemigo retórico, discursivo, pero no nos vamos a la vía de los hechos, no nos vamos a las manos, y por eso 5 millones de personas pueden manifestar en paz por la Copa del Mundo sin prácticamente incidentes, sin que la policía tenga que intervenir, sin que la política se meta. La gente toma tal distancia de la política que no necesita que la política administre sus conflictos. Somos mucho más pacíficos que los brasileños y que los norteamericanos. Hablaste de esto de los 5 millones que se sienten por ahí fuera de la representación de la política. Tengo la sensación que en esa crisis que planteabas civilizatoria, hay una crisis global donde la gran mayoría no se siente representado ni por los partidos tradicionales, ni por los políticos tradicionales, buscando alternativas diversas, por decirlo así, fuera del sistema. Eh, Esto tiene que ver con una transformación de los paradigmas en el mundo y lo que significa hoy el empoderamiento a partir, no sé, de las tecnologías o de lo que está pasando, o tiene que ver con que la política, o ambas cosas realmente, y los políticos no han sabido ayornarse a los nuevos tiempos. Un poco de las dos cosas. En parte es un fracaso de la administración. Si vos tenés 100% de inflación, no hay razones para que la gente esté contenta con los gobernantes. Y en parte es porque los gobernantes se parecen cada vez más entre sí. La gente empieza a pensar que son todo lo mismo. Y cuando los que gobiernan hoy y los que gobernaron ayer son lo mismo, busco algo nuevo. En parte las alternativas antisistema, los outsiders, lo que vienen a decir es los que están gobernando y los que se están oponiendo hacen parte del problema. Porque aunque se peleen, es por la galería. Son lo mismo. Y hoy, cuando uno ve las relaciones que hay entre Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, tiende a pensar que algo de razón tiene la gente. ¿Y qué faltan? ¿Estadistas, hombres de la cultura, gente que repiense el mundo que nos toca, los países que nos tocan, cómo se los administra, por dónde viene el camino de salida? Porque parecería que en el diagnóstico más o menos uno puede coincidir. Ojalá lo supiera, pero te voy a decir algo como para consolarnos con lo que tenemos. Los estadistas nunca existen en tiempo presente. Siempre los reconocemos en el pasado. El caso más claro es Winston Churchill, que ganó la Segunda Guerra Mundial y perdió inmediatamente las elecciones. La gente, a su héroe, al mayor británico de todos los tiempos, como lo reconocen hoy, lo echó a patadas después de ganar la Segunda Guerra Mundial. Una década después lo volvió a traer al poder por un ratito, pero mientras tanto lo mandaron a casa. Por otro lado, en sociedades polarizadas nunca hay dirigentes populares. Esto es algo que tenemos que aprender y con lo que los líderes, sobre todo los narcisistas, tienen que aprender a lidiar. Si la sociedad está dividida, entonces vos representás una mitad y sos muy popular por esa mitad, pero te odian los de enfrente. Así que tenemos que olvidarnos de que haya no solo estadistas en tiempo presente, sino siquiera dirigentes consensuales en tiempo presente si las sociedades están agrietadas. Estos son los tiempos que tenemos que navegar. No esperemos soluciones en este aspecto. Las soluciones tienen que ser económicas, tienen que bajar la inflación. Pero dirigentes populares y estadistas, eso lo sabremos dentro de 40 años. Volviste a hablar de la Argentina, obviamente, pero miro Perú, miro Bolivia, miro Chile, estamos hablando de la región, miro ni hablar de Venezuela, Nicaragua, digo, tenemos un momento, yo no sé si diría inédito, pero me parece que uno de los más inciertos en términos de lo que recuerdo en la últimas décadas. Incierto es una buena palabra. Fíjate que no hay ninguna otra palabra cierta que podamos utilizar para aplicar a todos los casos que mencionaste, porque Nicaragua y Venezuela son dictaduras. Argentina es una democracia estable con 100% de inflación. Ese es nuestro problema. Perú es una macroeconomía súper estable, con bajísima inflación, pero 70% de informalidad y 50% de familias sin heladera. El problema es la pobreza y la informalidad en Perú. En Chile lo que tienen es un divorcio entre la clase política
y el electorado. Y en Bolivia lo que tienen es una división geográfica, regional, entre Santa Cruz y las Tierras Altas, entre los originarios que viven en La Paz y los proclamados blancos que viven en el llano. Y son todos problemas diferentes que generan lo que vos decís, una sensación de incertidumbre, no saber cómo sigue esto. Pero cada país tiene un problema distinto, no son todos los mismos, no son todos dictaduras, como en el pasado, no son todos pobres, como en otras épocas sacando Argentina y Uruguay. Cada país tiene sus problemas, todos los problemas convergen en una sensación general de turbulencia e incerteza, pero no se resuelven todos con la misma receta. Mm. Pero hay ciertos fenómenos de alguna manera que los vinculan, ¿no? En términos de, por ahí, la expresión de las sociedades, la posibilidad hoy de estar online y darse cuenta de lo que pasa en otro lado. Casi se podría decir que yo veía lo de Brasil, digo, me recordó como a todo el mundo, inmediatamente el Capitolio, también porque el personaje Bolsonaro tiene tantas similitudes con Trump y otras cosas, pero digo, no solo en nuestra región pasan cosas complicadas. Yo tengo, como todos, ¿no? Miro el viejo continente y digo, Gran Bretaña, un país que supuestamente no funciona bien y tiene enormes dificultades con sindicatos que están en huelga uno y otro y que hacen que la vida cotidiana esté tan compleja y así miro un poco, ni hablar de la guerra que están viviendo en el corazón de Europa otra vez. Parecería que el tema es global, no es solamente particular. Uh-huh. Se acabaron los tiempos pacíficos. Lo que vivimos ahora son tiempos turbulentos, volátiles e inciertos en todos lados, porque fíjate que China, que era un país supuestamente estable, que había capeado la tormenta de la pandemia, de repente ablanda la política del COVID-0, o sea, deja a la gente salir a la calle y hay una explosión de contagios. Y ahora, si vos venís de China para Occidente, tenés que testearte o presentar pruebas de vacunación que antes no tenías y por lo tanto dificulta lo que antes era fácil y habilitado. Están todos los países complicados, por diferentes razones. Pero una de ellas, la que nos engloba a todos, es la transición de poder. La gran potencia que organizaba el orden que conocíamos, Estados Unidos, está en declinación relativa. La potencia que emerge, China, no tiene condiciones para sustituir a Estados Unidos, no tiene capacidad de generar reglas globales. Y mientras tanto el poder también se dispersa, y esto es completamente novedoso, entre sectores, de sectores estatales para sectores no estatales. Por ejemplo, carteles del narcotráfico, que en algunos casos son más poderosos que los estados, como en México, o grandes compañías lideradas por individuos como Elon Musk o como Bill Gates, que el Bill Gates decide entrar en la Organización Mundial de la Salud sustituyendo a Estados Unidos cuando se retira por un rato, y Elon Musk hoy está lanzando más satélites en órbita que la NASA. Así que tenemos la transición de poder entre Estados Unidos y China, que está incompleta, pero esto había pasado antes en el mundo, y la difusión del poder. Y esto no había pasado antes y no sabemos cómo manejarlo. Sí, si a eso le agregamos la tensión entre las Coreas, si a eso le agregamos Taiwán, si a eso le agregamos las revueltas en Irán, si a eso le agregamos, digo, tenemos un mundo realmente muy complejo. Digo, una de las cosas que, y con esto quiero cerrar por hoy y agradecerte enormemente, es que algunos creen que a temas complejos se le pueden aplicar soluciones simples y me parece que de esa manera es difícil. ¿Hay hoy, te parece, una masa de pensadores que estén tratando de profundizar y de no encontrar esas salidas simples a problemas muy complejos? Hay muchos pensadores, sí, algunos muy sofisticados, muchos de ellos muy estimulantes. Ninguno tiene la solución y casi todos, por lo menos los más inteligentes, así lo aceptan. No es que haya una receta de salvación mundial y los dirigentes no la aplican. No existe esa receta, no sabemos para dónde vamos, que es la característica de la historia. Está siempre abierta. La leemos en retrospectiva. Entre esos pensadores brillantes está Andrés Malamud. Andrés, como siempre, el agradecimiento porque es tan importante pensar lo que nos está pasando, más allá de que no lo podamos comprender, ni mucho menos manejar, por lo menos tratar de entender estas situaciones, este malestar civilizatorio que tiene buenos motivos para ser el que es y estar atentos porque obviamente muchas cosas son para estar atentos y preocupados y sobre todo ocupados en lo posible, ¿no? Siempre un placer pensar con vos, Miguel. Te mando Gracias. un abrazo grande. Andrés Malamud, desde Portugal con nosotros, este privilegio enorme de tenerlo aquí en Radio High.